Y con Gisela está una compañerita suya que se llama Erika. Erika la tengo en la lista y me están avisando hasta hoy que estaba Erika ya desde hace días. Entonces, bueno, pues resulta que me están platicando aquí en el chat que no se pueden conectar, algo que tienen problema con el Huele Jueves. Todo me lo están platicando desde la conexión que tiene Gisela con nosotros. Ok, Héctor, le doy información por el chat a Gisela entonces. Ok, te lo agradezco mucho. Muy amable. No, de nada. Gracias. Bueno, pues entonces vámonos a lo que sigue. Gisela ya va a estar diciendo a ver si se pueden conectar. Ok, bueno, pues vámonos entonces para allá, lo que estábamos, y vamos a ver. Tenemos por aquí los 5 sistemas financieros, bueno, los 5 sectores del sistema financiero. Estamos haciendo un recuento de ellos. Uno es el sistema de banca, el sistema bancario. Los voy a anotar para que los tengan a la vista. Uno es el sistema bancario. Otro es el sistema de las organizaciones y entidades auxiliares de crédito. Otro es el sector bursátil, donde están las casas de bolsa y muy en particular las sociedades de inversión. Otro sector va a ser el de seguros y fianzas. Y otro sector va a ser el de los sistemas de ahorro para el retiro. Estos son los 5, ahí va. 1, bancario. 2, organizaciones y auxiliares de crédito. 3, el sector bursátil. 4, sector seguros y fianzas. Y 5, el sector de ahorro para el retiro. Acuérdate que cada una de estas va a tener, por supuesto, su autoridad supervisora, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad supervisora del sector bancario, de organizaciones de crédito y bursátil? Ahorita la vamos a anotar. Es la Comisión Nacional de ¿qué y de qué? ¿Quién se acuerda? Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La autoridad supervisora y vigilante del sector seguros y fianzas, esa sí ya sabemos cómo se llama. ¿Comisión qué? A ver, chicos, anótenle por ahí. Comisión Nacional de ¿qué y de qué? De seguros y de fianzas, pues obvio, ¿verdad? Y en el sector de sistemas de ahorro para el retiro tenemos a la CONSAR, Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Bueno, todos estos sectores tienen sus propias empresas. Por ejemplo, en el sector bancario, está el Banco de Desarrollo, la banca comercial o múltiple, está las OFOLES y las OFOMES. En las organizaciones auxiliares del crédito están las empresas de factoraje, las almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, las casas, las casas de cambio. Están, por supuesto, las sociedades de ahorro y préstamo o SAPs, que no son otra cosa que las cajas populares. Y en el sector bursátil, pues hay varios, ¿no? Pero los que más nos interesan son las sociedades de inversión y organismos auxiliares o organizaciones operadoras de las sociedades de inversión. Ok. Y luego tenemos el sector de seguros y fianzas y tenemos, por supuesto, en el sector de seguros y fianzas a las compañías de seguros, a las sociedades mutualistas de seguros y así. También a las compañías de fianzas, ¿no?
Y en el sector de ahorro del retiro ya sabemos que existen las AFORES y las CIEFORES. Bueno, todas ellas son empresas que se dedican a tener clientes y a operar. Pero ¿qué creen? Ahí no termina la cosa. Resulta que en el mundo del sistema financiero existen unas instituciones que son instituciones de apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que no necesariamente tienen operaciones con el público, pero que sirven precisamente para apoyar o auxiliar al sistema. Estas entidades de apoyo están aquí descritas: la Asociación de Banqueros de México, la Asociación Mexicana de Instituciones Bancarias, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Bolsa Mexicana de Valores, el Buró de Crédito, el INDEVAL y el IPAP. Particularmente como materia de pregunta de examen pueden ser estas dos entidades, la Bolsa Mexicana de Valores y el IPAP. En estas me detengo tantito a platicar con ustedes porque en estas dos entidades vamos a encontrarla de manera que podamos identificar de qué se trata. Voy a regresarme un poquito para que podamos ubicarla dentro del sector, de los sectores, ¿no? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene estos 5 sectores. Aquí están descritas todos los negocios que hay. Y aquí están sus comisiones, ¿verdad? La CONSAR, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y además está una entidad que es la CONDUCEF. Bueno, muy en particular en el sector bancario, yo te diría que dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está una entidad que vimos acá en nuestra lámina, que se llama IPAP. Bueno, no sé qué tan jóvenes sean o qué tan mayores sean, pero si son muy jóvenes, seguramente escucharon a sus papás quejarse de los aciagos y terribles años 90, cuando hubo una defraudación terrible, una crisis espantosa que dejó a su paso el pésimo desempeño financiero al final que tuvo el gobierno de un señor que se llama, ¿cómo se llama este hombre? Carlos Salinas de Gortari. Es un personaje que muchos lo ven como alguien siniestro. Yo creo que yo también lo veo un poco siniestro, pero no es el personaje. Acuérdense siempre que detrás de los presidentes y todos estos siempre hay un grupo de intereses creados por empresas y por países, incluso a nivel internacional. Y bueno, pues este hombre sucumbió a la tentación del poder y llevó a México a una etapa muy moderna, muy interesante que fue ese momento, pero muy lamentablemente la corrupción y nuevamente esta condición tan débil, tan francamente débil que tiene de repente los países del tercer mundo respecto de los embates terribles de ciertas empresas, individuos y países, pues claro que dejó al país muy debilitado en su sistema financiero y como siempre pues favoreció más que nadie a los banqueros. El sistema financiero se vio afectado terriblemente y resulta que los bancos pues estaban en una situación francamente y prácticamente de cierre. Afortunadamente apareció el FOBAPROA, que era el fomento para el rescate y salvación de los bancos en aquella época de los años 90,
Y entonces ese FOBAPROA pues es un método de salvación de los empresarios banqueros de aquellos años respecto de la crisis financiera que se creó por todas las devaluaciones que se venían pues en forma de cascada viniendo desde los años 80, finales de los 70, en una franca crisis económica de inflación y bueno, algo que muy difícilmente podremos describir, porque sí, muchas gentes perdieron su patrimonio, el factor de pérdida de la persona común fue altísimo, pérdida de su poder adquisitivo, pérdida de su capacidad de compra, pérdida de empleos, bueno, un verdadero, y una generación de pobreza impresionante que todavía el día de hoy lo andamos cargando. Y por eso es muy importante no olvidar, mis queridos alumnos. Y entonces, este personaje, bueno, pues creó junto con su administración Fomento para el Rescate Bancario, FOBAPROA, y resulta que de esta idea que fue muy interesante y muy buena, pues resultó siendo una trampa enorme de los dueños de bancos que se sentían con el derecho de ser indemnizados por este fondo y pues prácticamente los bancos tuvieron que ser comprados por empresas internacionales. Si tú te fijas, la mayor parte de los bancos en México pues no son bancos de origen de capital mexicana, salvo quizás Banorte, y los chiquitos, pues todos los bancos grandes definitivamente pues son españoles o ingleses o canadienses, y pues sí, es una pena, pero bueno, ya, no nos vamos a poner a llorar, así está el país ahora, pero lo que trato de decirles y lo que trato de identificar es que dentro de todo salió algo muy bueno, dentro de todo este terrible momento financiero que vivimos en México allá en los años 90, para mucha gente, digo, no es algo de... Luego pensamos que los dramas tienen que ver con los terremotos y inundaciones, y que sí son muy dramáticos, pero la gente se repone. De estas situaciones de economía, la gente cuesta mucho trabajo que se reponga. Yo creo que es peor un tema de corrupción y de falta de cuidado en los recursos de un país que un terremoto. De verdad, a lo mejor estoy siendo muy exagerado, pero bueno, no en balde traemos una carga de 60 o 70 millones de pobreza aquí en México, ¿no? Pero bueno, eso ya lo platicaremos en una carne asada. Lo que trato de decirles es que dentro de todas estas cosas que son complicadas, siempre surgen cosas buenas, y una de las cosas institucionales buenas, sin duda, fue IPAB. El IPAB, por sus siglas, significa Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y hagan de cuenta que es como un seguro, es como una aseguradora, pequeña, frágil, no, pequeña sí. Cuando tú tienes un ahorro bancario, ¿quién te dice que una situación de desfalco del banco pueda garantizarte que tu ahorro que con tanto esfuerzo pusiste ahí en ese banco se pueda pues evaporar? La verdad es que en muchos países del mundo las posibilidades de que un banco falle pues no son muy grandes, pero sí existen. O las posibilidades de que un gobierno, incluso un gobierno que no tenga vergüenza, como el gobierno argentino de principios de los años 2000, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el presidente en ese gobierno argentino de finales de los 90 y principios de los 2000, otro país que cómo sufre la corrupción, y que siendo un país tan maravilloso como lo es Argentina, bueno, pues fíjate que los argentinos tuvieron un tema de pérdida de sus recursos en el banco tan vergonzoso, al cual se le llamó el corralito. Valdría la pena, si tienen interés en la historia del mundo financiero, pues que le echaran un vistazo y buscaran por ahí qué es el corralito argentino.
Yo mientras se los platico de manera rápida. Cuando un banco o un gobierno entran en una crisis financiera de tal magnitud que ya no es posible entregar dinero a sus cuentavientes, ahí sí es como para ponerte a llorar. Debería existir un modelo de protección para los ahorradores. Bueno, nosotros en México lo tenemos y este se llama IPAB, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. No es grande, es chiquito. Tú puedes tener la seguridad de que este instituto va a velar por la recuperación de tu dinero en caso de un quiebre de banco o de un quiebre del sistema financiero, hasta por 400,000 UDIs. ¿Qué son las UDIs? ¿Alguien sabe qué son las UDIs? ¿Alguien sabe qué son las UDIs, mis queridos alumnos? ¿No? La unidad. Es correcto, Marco Antonio. Son las unidades de inversión. Estas son unas unidades de medida de valor que se van actualizando con el tiempo. Bueno, pues 400,000 UDIs es, digamos, que la protección que tú tienes si tuvieras un ahorro bancario. Las UDIs, ahí justamente en esos terribles años 90, hablando de lo financiero, claro, en esos terribles años 90, fíjate que la UDI comenzó costando $1, es decir, una unidad de inversión implicaba $1, pero era tal la cantidad de incremento por inflación que las UDIs rápidamente fueron creciendo y crecieron las UDIs. Hoy por hoy una UDI es más o menos, está en el valor, no tengo el dato exacto, pero debe estar entre 6 y 7 el valor de la UDI hoy, entre 6 y 7. Entonces déjame ver. Digo, no me voy a entretener ya, de plano. Mejor si ustedes tienen por ahí un celular y ponen por ahí valor de la UDI, por favor que nos lo digan. La UDI desde esos años 90 hasta hoy, bueno, pues se ha incrementado 6 veces su valor. Entonces 400,000 UDI son alrededor de 2,400,000 pesos. De manera que si tú tienes un ahorro de 300, de 500, de 1,000,000, de 1,500,000 y lo tienes allá en el banco, ese dinero está protegido por el IPAB. En caso de que el sistema financiero entrara en alguna situación colapsante, entonces ese IPAB va a defenderte y te va a dar tus 300, 500 o 800,000 pesos. Si tienes más de 2,400,000, pues el IPAB solamente te va a dar esos 2,400,000. Entonces, pues es un gran invento, la verdad, es un gran, digamos que es un seguro de finanzas muy interesante. Es un modelo que ya fue copiado en algunos otros países y del primer mundo, déjame decirte. Entonces, pues no todo es tan malo ni tan terrible, solo que, bueno, es un modelo inventado para los que tienen dinero, ¿verdad? Por supuesto. Ojalá y pronto inventemos un modelo para que efectivamente la pobreza se pueda abatir. No como se platica, ¿verdad? Sino que haya acciones efectivas para abatir la pobreza. Es un lastre muy fuerte en el mundo entero. Hay ciudades del primer mundo que ya empiezan a mostrar fuertemente su pobreza o su estado de pobreza. Ciudades como Nueva York, en donde nunca te imaginarías que ibas a encontrar gente pues en situaciones de calle en gran volumen, pues ahora lo tienes, ¿no? Ciertamente estamos viviendo una época muy complicada, pero independientemente de eso, en nuestro querido México contamos con el IPAB para que tengamos la protección de nuestros ahorros bancarios, y eso implica, por supuesto, una estrellita a nuestro sistema financiero mexicano. No es ni una entidad del sector de seguros, ni del ahorro para el retiro, ni siquiera del sector bancario. Es un organismo auxiliar que está ahí para proteger precisamente a los ahorradores que tienen su dinero metido en los bancos. Ese es el IPAB. Oye, ¿y el otro cuál es? Bueno, ahí les va el otro. La otra entidad
entidad auxiliar que hay que tomar en cuenta y que me puede salir en el examen es esta entidad que se llama Bolsa Mexicana de Valores. Bolsa Mexicana de Valores. Es la que está aquí. Esta Bolsa Mexicana de Valores es la entidad que, no siendo una casa de bolsa, ni siendo una sociedad de inversión, ni siendo un liquidador de sociedades o un liquidador de, digamos que, un liquidador de... Ay, ¿cómo se llama estos liquidadores? Se me fue la onda, perdónenme. Se me fue la onda, lo siento. Un liquidador de fideicomisos, de fideicomisos, no siendo ese intermediario que conocemos en el sector bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores, junto con otra bolsa que se llama Viva, Bolsa de Valores Viva, esas dos bolsas pues constituyen la estructura o la infraestructura para poder llevar a cabo estas acciones bursátiles. Déjenme decirles cómo es el tema. Regresando un poquito a la gráfica que les había mostrado hace rato acerca del mundo bursátil, aquí tenemos esto de los mercados. Los mercados donde se intercambian los valores por el dinero de los inversionistas y luego el dinero de los otros inversionistas por los valores que son vendidos en segundo momento. A eso se le llama, o para que se lleve a cabo este esquema de compra y venta de valores, tiene que ser ofertado y ofrecido por alguien que tenga la infraestructura. Y ese alguien que tiene la infraestructura es precisamente las bolsas de valores. Las bolsas de valores, hagan de cuenta que son como sigue. Me imagino que todos, a menos que sean muy sofisticados, conocen los mercados municipales. Me imagino, ¿verdad? A ver, cuéntenme, allá de Campeche, ¿quién estaba de Campeche? Acuérdenme, siempre se me va la onda porque ya mi memoria no es tan buena como antes. ¿Quién de los muchachos es de Campeche? Se me hace que era Antonio, ¿verdad? Bueno, en Mérida, hay muchos de Mérida. ¿Cuál es el mercado municipal más famoso de Mérida? Yo soy de Campeche. Ah, Francisco, ya. Oye, ¿cuál es el mercado más famoso, Francisco Javier, allá de Campeche? El mercado municipal, ahí donde hay garnachas y hay fruta, verdura, gritones, marchantes y todo eso. ¿Cómo se llama el mercado? Pues el principal, que es el mercado principal de Pedro Sáenz de Baranda. ¿Cómo dices que se llama, perdón? Es el mercado principal, es Pedro Sáenz de Baranda, creo que se llama. No te preocupes. Pero hay un mercado. Ya, se me hace que eres fifí, mi queridísimo Francisco Javier. Bueno, no te preocupes. Entonces, hay un mercado principal allá en Campeche. Gracias. ¿Cómo se llama el mercado principal allá en Mérida? ¿Tiene algún nombre o tiene algún sobrenombre? El mercado Lucas de Galvez. El mercado Lucas de Galvez. Mira, Sí. el mercado San Benito, mira, ese tiene un nombre muy bonito. Mercado de San Benito. Bueno, acá en mi tierra hay un mercado muy famoso que al principio, claro, había frutas, verduras y ahora es lo de menos. Ese mercado es el mercado de San Juan de Dios. Hoy le dicen mercado de Taiwán de Dios. Viene todo tipo de objetos traídos de Estados Unidos, etcétera, aunque también ahí encuentras guaraches, encuentras de todo. Es un mercado muy popular acá en mi tierra, Zapatía. Y bueno, ¿qué tienen en común los mercados? Evidentemente los mercados lo que tienen en común es que es un lugar donde se intercambian las mercaderías o los objetos, ¿verdad? En los mercados existe un administrador y un proveedor de la estructura de los mercados, si no,
los mercados no existirían. ¿Quiénes son los que operan los mercados? ¿Quiénes ponen esos lugares que tienen puestos, que tienen baño, que tienen ahí un policía, que tienen los baños limpios, que tienen ahí el acceso a los locatarios? ¿Quién se encarga de eso? Dilo. ¿Alguien sabe? Ayuntamiento municipal. Exacto, es el ayuntamiento el que se encarga de eso. Pero evidentemente hay un departamento en el mercado, en el municipio, que se llama Departamento de Mercados, ¿no? Ese Departamento de Mercados es el que le pide al ayuntamiento: oye, necesitamos dinero para mantenerlo limpio, necesitamos dinero para mantenerlo con policías, y necesitamos dinero para tenerlo con seguridad, o para a lo mejor para darle mantenimiento, en fin. Eso forma parte del trabajo del de mercados, ¿no? Del municipio. Hagan de cuenta que esto es exactamente igual, nada más que se decidió por parte del gobierno federal que los operadores del mercado que pusieran un edificio, que pusieran un lugar donde llevar a cabo las operaciones, fueran empresas privadas. Y en ese sentido, las bolsas de valores son estas empresas que en un momento dado les es otorgado el permiso de llevar a cabo las inversiones necesarias para que provean de infraestructura a los mercados financieros. Las bolsas de valores, a su vez, tienen un compromiso, el compromiso de identificar y conocer qué personas, o sea, qué emisores van a llevar a cabo su venta de sus activos financieros, y por supuesto ellos van a poner las reglas. Es como en un mercado municipal. Si Juan vende naranjas y quiere tener un puesto en el mercado municipal, pues tendrá que pasar la prueba, ¿verdad? Juan tendrá que presentar una serie de requisitos al encargado de mercados del municipio para poder vender sus naranjas y tener un puesto ahí. Igual ocurre con la bolsa de valores. La bolsa de valores lo que hace es identificar quiénes van a presentarse para colocar sus acciones, sus títulos, y por supuesto mantener el control de los inversionistas, quiénes son, y proveer de lugares y espacios para los intermediarios que lleven a cabo ahí sus labores. Líneas telefónicas, pantallas, computadoras, etcétera. Aunque ya hoy todo es sistematizado y electrónico, aún de todos modos la bolsa de valores provee de todos estos sistemas para que podamos tener todas estas cosas, ¿no? Que podamos en un momento dado trabajar con estos esquemas, con estos elementos. Entonces, en México, la bolsa de valores se llama Bolsa Mexicana de Valores. Antes de esta nueva etapa que ya tiene bastantes años, precisamente desde los años finales de los años 80 o mediados de los años 80, existieron 3 bolsas de valores en México. Había 3. Una estaba lógicamente en Monterrey, otra lógicamente en Ciudad de México y otra en Guadalajara. Entonces, estas 3 bolsas de valores pues no cumplían con las características necesarias para emprender el camino hacia una mejor estructura, infraestructura y modernidad que permitiera hacer un boom o una explosión de este mundo bursátil. Y entonces lo que ocurrió aquí es que se unieron, se juntaron y se creó esta Bolsa Mexicana de Valores que tenemos hoy. Recientemente, hace como 2 años, se creó una bolsa de valores que se llama Viva, así tal cual, Viva, como de aplausos, viva, viva. Eso es, Viva es una institución que se dedica
a proveer precisamente de infraestructura para poder en un momento dado que se lleven a cabo las operaciones de intercambio, de compra y venta de títulos y de acciones. Entonces, ya en México contamos con 2 bolsas de valores, una que es la Bolsa de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima, y otra que es esta Viva, que es una bolsa de valores también independiente, a Bolsa de Valores Mexicana, y que también puedes tener ahí tus inversiones. En Viva, yo quisiera recordar qué significa bolsa institucional. Ya me acordé. Es la Bolsa Institucional de Valores, a eso quiere decir Viva, y la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, estas son entidades pues que proveen de la infraestructura y están al pendiente de filtro de quienes vienen a hacer las compras y las ventas de los valores en sus distintos mercados que pueden operar. Esto, fíjense, es algo muy curioso. Hay un economista, no recuerdo su nombre, que decía que si hubiese bolsas de valores en todos lados, aún en los barrios, entonces la detonación económica sería tan grande que no habría pobreza. Suena muy interesante el modelo porque se supondría que cualquier persona que tenga un negocio pudiera tener de apoyo en la compra de títulos o acciones que vendiera a todas las personas que fueran sus vecinos. No sé, la paletería de Don Chema crecería más gracias a que sus vecinos aportaron una cantidad de dinero con la expectativa de que precisamente Don Chema les pudiera dar ganancias, y entonces Don Chema haría de su paletería una super paletería o pondría paleterías en otras zonas, en fin. Es interesante la propuesta, ¿no? Pero bueno, lo que trato de decirles es que mucha atención, la Bolsa Mexicana de Valores es también una entidad auxiliar porque no intermedia ninguna actividad financiera y tampoco es una entidad de gobierno. La Bolsa Mexicana es necesariamente esta entidad que se dedica a proveer de los servicios y de la infraestructura para que se lleven a cabo los procesos de compra y venta en los mercados financieros. Colorín colorado. Entonces ya sabemos del IPAP, ya sabemos de la Bolsa Mexicana de Valores y la otra que se llama Viva, Bolsa Institucional de Valores. Y tenemos finalmente una tercera entidad que por ahí a veces aparece en las preguntas del examen. Esta se llama Indeval. ¿Y qué es el Indeval? Pues el Instituto de Depósito de Valores. Instituto de Depósito de Valores. El Indeval es, hazte de cuenta, como una gran bodega, enorme bodega, incluso sus instalaciones las tiene ahí dentro del enorme edificio de la Bolsa Mexicana de Valores que está ahí en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Y ese Indeval lo que hace es guardar los papelitos, guardar los valores. Realmente cuando tú compras una acción, aunque lo hagas en electrónico, esa acción existe. Es un papel real. Y esa Bolsa Mexicana de Valores, ese papel real que te estoy platicando, fíjate que junto con ese, pues hay millones y millones y millones de papeles. Entonces, por supuesto que cuando tú tienes ahí la necesidad de comprar y vender estos papeles, pues ¿qué crees que va a pasar? Ni modo que te los lleves a tu casa. ¿Qué tal? Ha resultado bien en la competencia, ¿no? ¿Qué pasó por allí? A alguien se le abrió su micrófono. Bueno, por favor les pido que lo sigan manteniendo cerrados, son tan amables. Bueno, les decía yo, en el tema de esta condición del Indeval, es que ese es el que guarda todos esos papeles. Imagínate
racks y racks o libreritos y libreritos o estructuras y estructuras en donde están clasificados y guardados las acciones, los títulos, los pagarés. Obviamente cuando los pagarés, títulos, etcétera, o bonos llegan a vencer, pues hay que destruirlos, también los destruye. Pero no nada más eso, también hace las labores de compensación. Si de repente yo era dueño de, no sé, 25,000 acciones de la serie A 122534 de Telmex y ahora ya no soy dueño de ellas, el Indeval se encarga de la inscripción de quién es el nuevo dueño. Entonces el Indeval cumple una función muy importante como auxiliar dentro del sistema bursátil. Bueno, colorín colorado con el sistema financiero mexicano, un resumen sería muy interesante. Rápidamente lo vamos a hacer, ese resumen. Recordar, vamos a abrir una pizarra y lo vamos a ir dibujando. Recordar que en el sistema financiero mexicano, la máxima autoridad, ¿quién dijimos que era, muchachos? Por aquí escríbanme rápidamente y los veo. ¿Cuál es la máxima autoridad del sistema financiero mexicano? Secretaría de Hacienda. Es correcto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la máxima autoridad. Junto con ella y como asesor, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos como autoridad asesora que se encarga de todo lo que... El Banjico, ¿verdad? El Banco de México. El Banjico, muy bien. Derivado de que la Secretaría de Hacienda es una secretaría muy ocupada, va a encargarse o va a hacerse dejar a su cargo a los 5 sectores del sector financiero, a sus hijitas. Son 3. Pero antes de poner esas 3, vamos a poner los sectores. ¿Cuáles eran los sectores? Sector de seguros y fianzas. Sector de seguros y fianzas. Muy bien. Sistema de ahorro para el retiro. Seguros y fianzas. En los sistemas de ahorro para el retiro. El sector bancario. El sector bancario es otro, así es. Muy bien. ¿Cuál era el otro? Sector de organizaciones y actividades auxiliares de crédito. Auxiliares de crédito. ¿Y el otro? Bursátil. Bursátil. Muy bien. Y ya de ellos, bueno, por supuesto que vamos a recordar que de ellos, por supuesto, hay diferentes empresas, ¿verdad? Bueno, vamos a poner otra vez aquí el sector bancario, banca, auxiliares de crédito, sector bursátil, sector seguros y fianzas y sector de ahorro para el retiro. Bueno, estos hay que recordar, son sectores que están supervisados por 3 distintas autoridades que dependen totalmente de la Secretaría de Hacienda. ¿A quién le compete la supervisión y la vigilancia del sector seguros y fianzas? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba esa autoridad? A la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Okay. ¿Y al sector de ahorro para el retiro cómo se llama? CONSAR. CONSAR. ¿Y al sector de banca, auxiliares de crédito y bursátil a quién le toca? Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí lo tenemos. Entonces, este es el sistema. No olviden que debajo de cada una de estas, pues hay diferentes empresas, ¿no? En banca está el Banca Múltiple, Banca de Desarrollo, Sofoles, Sofomes, fideicomisos públicos. En las auxiliares, acuérdense que están
pues las empresas de factoraje, las empresas de arrendamiento financiero, los almacenes generales de depósito, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, y en el sector bursátil no olviden que están las casas de bolsa, las sociedades de inversión y sus operadoras de sociedades de inversión, y los liquidadores de los fideicomisos, etcétera. Y en la comisión de bajo seguros y fianzas están compañías de seguros, sociedades mutualistas, están las compañías de fianzas, y en el ahorro para el retiro están las AFORES y las CIEFORES. Muy bien, aprendimos pues cada una de ellas. Muy en particular, nos dimos toda la oportunidad de conocer lo que son las sociedades de inversión. A ver, por ahí se volvió a abrir un micrófono. Les pido por favor que lo cierren. Tengan cuidado con eso, muchachos, por favor. Gracias. Ahí están las sociedades de inversión. Y bueno, también vimos muy en particular, en el caso de las sociedades de inversión, también vimos en particular algunas entidades auxiliares. No olviden que siempre esas entidades auxiliares van a estar por ahí. En el sector bursátil está la Bolsa Mexicana de Valores, no la olviden. El Indeval. En el sector de banca y también por debajo de la Secretaría de Hacienda está el IPAB, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y bueno, tampoco olviden, mis queridos alumnos, quién de todos ellos va a encargarse de cualquier circunstancia de queja y resolución de queja. ¿Cómo se llamaba esa entidad que recibe las quejas? Y la resuelve. La Conducef, es correcto. Conducef. La puse por aquí arriba, no porque esté arriba de las comisiones otras, sino porque al final de cuentas, siendo autónoma, independiente, ve asuntos de lo que tiene que ver con todas las compañías de seguros, con todos los bancos, con todas las sociedades de inversión, y ahí es donde tú puedes tener toda clase de quejas con ella. Bueno, ahí tenemos pues el sistema financiero mexicano. No lo olviden, es un sistema que por supuesto forma parte de las preguntas de este examen en la parte conceptual. Van a haber como 4 preguntas de estas. ¿Qué me pueden preguntar? Pues mira, de las sociedades de inversión, al menos una de esas va a haber. Del Banco de México, al menos una de las 4 preguntas va a ser. Ya las otras 2 preguntas puede ser cualquier cosa. Banca múltiple, banca de desarrollo, IPAB, Hacienda, Conducef, puede ser cualquiera de ellas. Pero lo que sí tengo por certeza es que te van a preguntar del Banco de México, de las sociedades de inversión, al menos una pregunta en ambos casos. ¿Sale? Ya te regalé 2 preguntas, son 4, a lo mucho 5. Hay veces que nada más vienen 3. Entonces, ahí lo tienes. Bueno, vámonos ahora sí al siguiente tema. Voy a ir cerrando estas pizarras porque ya no tiene ningún sentido. Esta también la voy a cerrar. Esta no la voy a cerrar. Esta sí la voy a cerrar. Bueno, ahí lo tenemos a la vista. Esto fue lo que les puse primero y ahorita vamos a entrar ya en un tema muy, muy interesante, que es el de los mercados financieros y todos los papelitos, títulos que por supuesto que me van a preguntar. Júralo que te lo van a preguntar y esos son. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Empezamos. Aquí está. Instrumentos y productos financieros. Esa es la primera parte. De instrumentos y productos financieros que me van a mostrar.
Bueno, pues en esta parte del curso lo que vamos a conocer indudablemente es cómo nacen estos instrumentos de inversión y por qué son tan importantes, por qué son tan interesantes. Bueno, los instrumentos y productos financieros, ¿dónde se negocian? ¿Dónde están? ¿Dónde los encuentro? Bueno, los encuentras en los mercados financieros. Cuando tú quieres dejar de tener tu dinero en el banco y tienes posibilidades de acudir al sector bursátil, ya sea a través de una casa de bolsa o a través de los fondos de inversión que te pueden ofrecer las operadoras de las sociedades de inversión, tú de alguna manera estarás acudiendo a estos mercados financieros. Y entonces ahí es donde vas a encontrar estos instrumentos o productos financieros. Pero ¿qué son esos mercados financieros? ¿A qué se refiere? Fíjate que los mercados financieros son, en realidad, no son como lugares físicos. No es así algo con una puerta, un pasillito, luego le das vuelta a la derecha y ahí te encuentras los papeles rojos o los papeles azules. No. El mercado financiero es un concepto, digamos que un poquito, pues, ¿cómo les diré? Un poquito etéreo, es un concepto, es estrictamente conceptual. El mercado financiero es, en realidad, este movimiento de personas que canalizan, fíjate bien, canalizan sus recursos hacia aquellos que están dispuestos a pagar el precio que tienen. Yo te voy a ofrecer una acción mía, te voy a ofrecer una acción y entonces tú tienes que estar dispuesto a pagar por mi acción. Oye, ¿y qué actividades tienen? Bueno, unos van a emitir instrumentos financieros. Telmex, no sé, piensen ustedes en todas las empresas, Cemex, FEMSA, todas estas empresas que emiten títulos y que por supuesto forman parte de esas actividades financieras. El gobierno de México a través de los CETES, ¿han oído hablar de los CETES? ¿Alguien conoce los CETES o por lo menos ha escuchado hablar de ellos? Bueno, pues déjenme decirles que el gobierno federal emite los CETES con el objeto de financiarse y normalmente los paga en un corto plazo. Pide prestado literalmente a través de estos CETES. Bueno, entonces una actividad es la emisión de esos instrumentos financieros por parte de las empresas y el gobierno. Otra cosa que sucede con los mercados financieros es que hay una regla para que haya plazos y para que también haya intermediarios. Es decir, no es nada más, pues voy a sacar unas acciones y las voy a ir a vender. No, tú tienes que estar bajo una regla de precios, plazos y, por supuesto, cómo vamos a intermediar en lo que tú sacas tu papel y llega al final a manos de un último consumidor, ¿no? Ese es el punto de un mercado financiero. Luego, comprar y vender instrumentos financieros forma parte de las actividades que se dan en los mercados financieros. Esta es muy lógica, ¿verdad? No necesitamos mayor explicación. Ahí está muy clara. Se trata de que en los mercados financieros, pues aparte de que ya se emitieron los instrumentos, aparte de que hay compra, hay ahí una condición de regulación, están los que compran y venden los instrumentos financieros. Todas estas actividades constituyen, pues, al mercado financiero. Ahora fíjate bien, lo más importante es que en estos mercados financieros la materia prima es el dinero y los valores. Voy a repetirlo, el dinero y los valores. Los valores son los papeles que tienen un valor, valga redundancia, en dinero, y el dinero es, pues, esa materia prima con la que compras estos valores. Cuando tú entras al mercado financiero a comprar valores, has de saber que ninguno de estos emisores
te va a garantizar que el bono o que el instrumento emitido tenga una garantía de rentabilidad. ¿Pero cómo? La rentabilidad es lo que buscamos cuando invertimos. Rentabilidad es sacarle provecho a una inversión, pero resulta que nadie te va a garantizar esa rentabilidad. Bueno, dentro de estas actividades, acuérdate, quienes emiten los documentos, la regulación de los costos y plazos, y la compra-venta de estos instrumentos financieros, que son las actividades, estas actividades nunca van a garantizar la rentabilidad. Dentro del mercado financiero están el mercado de valores. De los mercados financieros, el más importante es el mercado de valores. ¿Por qué? Pues porque en este mercado de valores, fíjate lo que es en donde, ahora sí, aquí literal, en donde se llevan a cabo la compra y la venta de los valores e inversiones. Regularmente el mercado de valores está operado por una bolsa de valores. En este caso, para efectos de ejemplo, es la Bolsa Mexicana de Valores la que opera la compra y la venta de los valores. Ahora, ¿qué son esos valores y qué son las inversiones? Pues son los títulos de crédito, que son objeto de oferta pública y de intermediación en el mercado financiero. Es lo que les expliqué en el dibujito que les puse. Los emisores sacan un papel que tiene un valor y lo ponen a la venta. Un ejemplo, por ejemplo, son las acciones o los certificados de la tesorería del gobierno federal, o cualquier obligación puesta en forma pública por alguna empresa, los bonos, los títulos de crédito. Todos estos se emiten en masa, es decir, en una gran cantidad. ¿Y qué son las inversiones? Bueno, alguien, una persona, una empresa, manda recursos líquidos a cambio de obtener beneficios líquidos en un determinado plazo, llamado vida útil. Estas palabras son muy elegantes, pero lo que quiere decir es que el inversionista tiene dinero en efectivo para comprar los valores. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de que ese valor le pueda dar la posibilidad de tener una ganancia y además volverse a convertir en dinero. Ese es el mundo bursátil, que un papel de estos que se venden, que se llaman valores, tienen esta virtud de poderse volver a convertir en dinero. ¿Pero cómo? Pues porque los vendes, porque son vendibles todo el tiempo. Por eso se dice que se convierten en dinero. Y de todos modos, se vuelven a convertir en dinero cuando, por ejemplo, se trata de instrumentos o valores que son de deuda, es decir, el emisor te pidió prestado a ti. Cuando tú compras un bono o un certificado, lo que estás haciendo es prestar el dinero. Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que tú puedes esperar con ese bono a que se venza para cobrar tu dinero y recoger tus intereses, o puede ser que ese bono se lo pases a alguien más y que te lo pague, que te pague el valor del bono y los intereses que en ese momento se generaron. No tienes que esperar a que se venza, ¿sale? Ese plazo, digamos que es algo que tú puedes aprovechar para ganar dinero. Claro, llegará el momento en que ese bono se venza finalmente y entonces ya su vida útil se acabó, ¿verdad? Bueno, estos son hablando de instrumentos de deuda. Hablando de valores, también existen los instrumentos que pueden ser
acciones, ¿no? Que ya los veremos. Cuando tú vas a invertir como inversionista, cuando vas a mandar esos recursos líquidos a cambio de obtener los beneficios líquidos de un determinado plazo por el valor que compraste, tú tienes que considerar qué tan rápido se convierte en dinero ese papel, qué grado de certeza tienes y también qué grado de incertidumbre tienes al adquirir ese papel. En un mercado de valores, ¿quiénes participan? Pues obviamente los que participan son los emisores, que son las empresas que emiten los valores, gobierno, empresas, bancos, y participan los intermediarios financieros, que ya sabemos que son la casa de bolsa, las sociedades de inversión, y participan los inversionistas, que son los que traen el dinero. Acuérdense que todo nace de esta idea. Hay quienes tienen dinero Eloida, se te volvió a abrir tu micrófono, ¿lo puedes cerrar, por favor? Gracias. Hay inversionistas que tienen dinero y hay emisores que obviamente están buscando los recursos. Nunca olviden este principio. Hay quienes tienen y hay quienes necesitan y están sus intermediarios. Al final, la idea original con la que comenzamos esta mañana no se ha perdido, solo que aquí es un poquito más sofisticado. Bueno, en un mercado hay un factor importantísimo que es el plazo. Porque acuérdate que tú vas a poner tu dinero en una inversión y luego se va el dinero. Entonces eso no es magia, ¿verdad? Una varita mágica, tu dinero de repente ya creció más por el solo hecho de haber comprado un instrumento de inversión. Los instrumentos de inversión regularmente están sujetos a un plazo. Este plazo es el que va a permitir precisamente al emisor poder recuperar su dinero, podértelo pagar y poderte dar ese rendimiento. El principio es muy básico, mis queridos alumnos. Es como cuando tú le prestas a alguien cobrándole intereses. Cuando tú le prestas a alguien cobrando el interés o a alguien que te preste a ti cobrándote un interés, es porque él sabe que el dinero se lo vas a regresar, pero se lo vas a regresar con un determinado interés, o a lo mejor te lo pide por adelantado. Como quiera que esto sea, el plazo, el tiempo, la medida del tiempo, determina cuánto pagas de intereses. Muy sencillo. El mercado de valores no es diferente. Siempre hay instrumentos que vencen en determinado plazo. Eso no quiere decir que haya instrumentos que nunca vencen. Por ejemplo, hay un instrumento que nunca vence, que son las acciones. Las acciones duran lo que dure la empresa. Luego está el otro tema del mercado de valores, es la colocación, es decir, ¿cuál es el destino de los fondos? ¿A dónde vamos a ir a invertir? Y por supuesto está el rendimiento. Cuando hablamos nosotros de los instrumentos y productos financieros que participan en un mercado de valores, estamos hablando de emisores, de intermediarios y de inversionistas que funcionan de la siguiente manera. En un mercado de valores existe el plazo, existe en dónde vamos a poner el dinero y existe el tipo de rendimiento que me da. Por el plazo hay mercados que son de un plazo menor, llamado también mercados de corto plazo. Y también hay mercados donde hay plazos mayor a un año o mercado de largo plazo. Cuando hablamos del plazo en el mercado de valores, los instrumentos que duran menos en vencerse se llaman mercado de dinero. Digo, no se llaman, se venden o se negocian en el mercado de dinero. Quiero que piensen ahora y que se imaginen, que hagan de cuenta que estos mercados que les estoy presentando ahorita es como si fueran uno, el departamento de frutas y verduras,
Y el otro, el departamento de salchichonería. Cuando tú vas al departamento de salchichonería y pides 1 kilo de fresas, pues ahí no lo vas a encontrar, ¿verdad? Igual si vas al departamento de frutas y verduras y pides 1 kilo de jamón, pues ahí tampoco lo vas a encontrar. ¿De qué depende? Bueno, pues de las características del producto. Los valores cuya característica es ser títulos de deuda que se vencen en un plazo menor a 1 año, pues esos se van a negociar en un mercado que se llama mercado de dinero. Pero si tú estás interesado en comprar títulos cuyo vencimiento es un plazo mayor a 1 año, pues entonces tendrás que ir al mercado de capitales. Eso es en cuanto al plazo. En cuanto a la colocación, bueno, hay 2 tipos de mercados. Se coloca por primera vez el papel, mercado primario. Todos los activos siguen siendo comprados y vendidos, sea de mayor valor o menor valor, o mayor o menor riesgo, siguen siendo vendidos y comprados, vendidos y comprados, vendidos y comprados. Esos activos o esos papeles forman parte de lo que le llamamos o denominamos mercado secundario. Es decir, ya fueron colocados por primera vez los valores, ya se recuperó el dinero porque alguien los compró, y entonces ese dinero pues ya se lo llevó el emisor. Ese es el mercado primario. El mercado secundario, en fondo, es que ese valor o esos rendimientos pueden ser menores o de mayores riesgos, no importa, y entonces se compra y se vende, y se compra y se vende a lo largo de la vida útil de ese instrumento, y entonces ahí tienes la colocación en el mercado secundario. Y finalmente, los mercados también de valores se clasifican como por el tipo de rendimiento que dan. El rendimiento viene siendo esta ganancia que tú puedes llegar a tener con estos valores. Uno es ganancia o renta fija en un determinado plazo, y otro es ganancia o renta variable en algo que puede ser un plazo o puede ser mucho plazo. No importa. La variabilidad obedece no tanto a que en un momento dado se vence el instrumento. Todo lo contrario. El instrumento podría durar toda la vida si se trata de una acción. Y entonces esa acción te puede dar variablemente, porque por un lado crece el valor de la acción y por otro lado ganas dividendos. Ese es así. Bueno, en este momento es el momento en que vienen todas las preguntas. Antes de que me pregunten, quiero nada más volver a clarificar cómo funciona esto. Voy a volver a poner, creo que aquí vale la pena volver a poner mi dibujito, pero lo voy a hacer parte por parte. Lo voy a hacer parte por parte para que quede mejor explicado. Que son los mercados financieros. Los mercados financieros no son lugares físicos, es el concepto genérico interesados en tener más dinero y donde existen empresas y gobierno que están dispuestos a conseguir recursos a través de la emisión de unos documentos que se llaman valores. Los emisores de valores, no olvides, pueden ser empresas
y puede ser el gobierno mismo, ¿eh? No te creas que el gobierno no le interesa participar en los mercados financieros. Cuando estas empresas y gobiernos emiten títulos o valores, los títulos los voy a representar como cuadritos, como si fueran un papel. Imagínense que esto es un papel, ¿sale? Voy a repetirlo. Cuando los emisores emiten estos valores y traen implícito, fíjate qué interesante, un valor, estos son como, hazte cuenta que si fueran como productos. Estos son materia de interés por parte de los inversionistas. Los inversionistas están dispuestos, fíjate muy bien, están dispuestos a pagar por los valores. ¿Pero por qué están dispuestos a pagar valores? Pues están dispuestos a pagar valores porque les generan rendimientos, porque les da rendimiento. ¿Cómo un papel simple te puede dar rendimiento? Pues claro. Fíjate, te voy a decir por qué. Hay papeles que tienen un rendimiento o renta variable. ¿Por qué? Porque tienes ganancias. Fíjate qué interesante. Porque tienes una ganancia si la empresa que los emitió gana. Y además, esos valores ganan porque puedes entrar en un reparto de dividendos. Cuando ganan, pueden otorgar dividendos, que no es otra cosa que ganancias. Entonces, un instrumento de renta variable es un instrumento que gana por dos lados, ¿verdad? Porque la empresa crece y eso es al otorgar dividendos. Ganan si la empresa gana, que eso es otorgar dividendos, y gana si la empresa crece. ¿Pero cómo es eso? Pues si gana, si la empresa emisora crece. ¿Por qué? Porque a través de la venta de esos instrumentos, tú ya tienes una ganancia. Por eso están dispuestos los inversionistas a pagar por esos valores, indudablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos valores lo que tienen es una condición en particular, se vuelven a convertir en dinero. El hecho de que tú los compres no significa que ya los guardaste y ya nunca más, no significa que tienen esta virtud. Aparte de los instrumentos de deuda, existen de renta variable, existen los instrumentos de renta fija, también conocidos como instrumentos de deuda. En este caso, el emisor, haz de cuenta que está pidiendo prestado. Haz de cuenta que pide prestado y está dispuesto a pagar un interés por ello. Un instrumento de estos paga intereses. Pero ¿qué crees? Aún a pesar de que este es un poquito más simple, es el más seguro. De los dos, es más seguro porque tú prestaste dinero y te van a dar intereses. Cuando un inversionista está dispuesto a pagar por este tipo de valores, tampoco tiene que esperar a que el valor se venza, porque haz de cuenta que tienes a ese emisor tan famoso, tan, digamos, tan bueno,
en el sentido de buena paga, que por supuesto que a la hora que tú quieras, digamos que volverte a tener tu dinero y ponerlo a la venta, ese título de deuda, muchísimas personas te lo van a querer comprar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el emisor es alguien famoso o es alguien que es bien cumplidor y se sabe. ¿Quién es bien cumplidor y se sabe? Por ejemplo, el que es bien cumplidor es el gobierno federal. Podrías decir, ay, ¿cómo crees? Sí, te lo juro, el gobierno federal es alguien que es súper cumplidor. Y de verdad, y no solo a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Por qué crees que en todos lados les interesa que México pida préstamos? Pues porque es bien cumplidor. O sea, México a lo largo de muchos decenas de años ha pedido prestado. Algunas veces no le ha ido muy bien, pero regularmente le va bien. Pide prestado y entonces paga su deuda. Es también clasificado que de repente si hay un bono, por ejemplo, que se llama bonos UM, esos bonos son instrumentos que se negocian en el extranjero y son emitidos por el gobierno federal. Y entonces cuando los inversionistas allá en París, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, en Canadá, ven que hay bonos del gobierno mexicano, encantados los compran. Y entonces México logra un financiamiento. ¿Por qué? Porque dan buen rendimiento y porque además son muy seguros, ¿no? Entonces, este es el mundo, pues, de las finanzas. Los emisores, pues, emiten valores y los inversionistas están dispuestos a pagar. Todo esto es el mercado financiero. Pero el lugar donde se lleva a cabo ese intercambio de dinero por documentos se llama bolsa de valores. Y la bolsa de valores, por supuesto, es ese lugar a donde asistimos para poder llevar a cabo estas operaciones, siempre a través de un intermediario. Los intermediarios bursátiles van a estar aquí para asesorarte y para llevar a cabo la operación del intercambio, ¿verdad? En un intercambio financiero, previamente tuviste un intermediario. Esos intermediarios son las casas de bolsa, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde intercambiamos dinero por papelitos. Papelitos por dinero. A este mercado le llamamos mercado de valores, donde ya está la operación de la bolsa y todo lo demás. Este mercado donde realmente se lleva a cabo el intercambio de valores es precisamente el mercado de valores. Y el mercado de valores, digamos que tiene sus departamentos divididos dependiendo de qué. Si es el plazo, hay mercado de Buen día, hola. y mercado de capitales. Si es por la colocación, la primera vez, aquí están los primera vez que llega el título y que se vende, y todas las demás que llega y se vende por parte de los inversionistas, eso se llama mercado secundario, mientras que la primera vez que llegas a colocar un papel se llama mercado primario. Para entender mejor al mercado primario y al secundario, mis queridos alumnos, hagan de cuenta que es la primera vez que compras un coche y te vas a la agencia, mercado primario. Cuando los coches se compran y se venden por fuera de una agencia porque ya son usados, mercado secundario. Así de simple es como puedes comparar qué es un mercado primario de un mercado secundario. Nada más que a diferencia del mercado secundario de los coches, que es los coches usados, aquí estos valores no están usados. Los valores siguen generando rendimientos. Por eso los buscan tanto. Los propios inversionistas hacen un mercado secundario porque es un mercado, ahora sí, literalmente el mercado bursátil, el que los va a estar haciendo comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Muchas veces es el mismo título. Entonces aquí tenemos el mercado primario y el mercado secundario de valores. Primario la primera vez, secundario
cuando se llevan a cabo las operaciones posteriores de los valores que pueden tener mayor o menor valor según las circunstancias de oferta y demanda. También es por plazos. Hay papeles que duran menos de un año y hay papeles que duran más de un año. Se supone Eso que se no lo llama tiré para que lo mercado de dinero y mercado de secundarios. Y finalmente hay un tercer tipo de mercado. ¿Sí? El mercado que se llama por el tipo de rendimiento. Como ya te había dicho, en el mercado de tipo de rendimiento hay renta variable y renta fija. Como puedes darte cuenta, estos mercados pues forman parte pues de los mercados de valores, forman parte de los conceptos de mercado de valores. Y bueno, ya el tiempo que queda ya no me alcanza para explicarles qué son los instrumentos financieros. A partir de aquí, plazo, mercado de capitales y de dinero, colocación, mercado primario y secundario, rendimiento, títulos de deuda y títulos accionarios de renta variable, vamos a conocer a partir de mañana qué son los instrumentos financieros. Y pues el día de mañana también vamos a darnos un espacio para ver la retroalimentación acerca de los exámenes que hemos tenido, tanto la semana pasada, el jueves, como el día de ayer, martes. Entonces, pues les pido a todos los interesados que estén atentos. De hecho, yo creo que con eso vamos a empezar el día de mañana. Y pues sin más por el momento, hasta aquí llegamos el día de hoy y los veo, Dios mediante, a las 9 de la mañana de mañana. Yo tengo una pregunta, Héctor. ¿Cuándo vamos a presentar este módulo de finanzas? El viernes. Ah, ok, perfecto. Okay. Ahí está. ¿Sabe? Gracias. Muy bien. De nada, Marisol. Bueno, pues ahí lo tenemos. Cuídense mucho, muchachos. Pásenla bien. Los veo, Dios mediante, el día de mañana a las 9. Gracias, Antonio. Recibí tu mensaje. No te preocupes.